Saludos amigos, espero se encuentren muy bien. Bueno, bienvenidos a la segunda parte de este pequeño curso, llamémoslo de esa manera. Espero que hayan visto la primera parte porque va a hacer falta para poder entender cómo es el funcionamiento práctico de un multímetro digital. Entonces, bueno, espero que me acompañen en los próximos minutos y comenzamos. Bien amigos, como habíamos comentado, vamos a proceder entonces, pero ya desde el punto de vista práctico, a hablar sobre las diferentes características y funciones de los multímetros digitales. Como se había explicado anteriormente, el multímetro básicamente consta de un display, que es donde vas a ver reflejado los diferentes valores de medición. Vas a tener botones, diferentes botones para elegir diferentes funciones dentro del multímetro, y básicamente todos los multímetros van a poseer una perilla selectora en el medio. Adicional a eso vas a tener sockets, o jacks, donde vas a conectar las diferentes puntas. Por ejemplo, este tiene para conectar tiene cuatro sockets para diferentes funciones con las puntas que te trae el multímetro. Este trae 3 y este trae 2. Para este caso, fíjense que tenemos un multímetro mucho más grande, más robusto, de la marca Unitep modelo UT61C. Esto lo pudiéramos considerar como un multímetro de gama media. Y tenemos dos multímetros de bolsillo con diferentes funciones, uno de la marca Trooper modelo MUT830 y uno de la marca también Unite modelo UT123. Adicional a ello, si pueden apreciar aquí en la pantalla, tenemos dos juegos de puntas. Una punta para electrónica, que es con la que generalmente vienen los multímetros, y una punta de microelectrónica, que esta probablemente, si la requieres en tu trabajo, vas a tener que adquirirla en algún establecimiento de venta de equipos electrónicos, porque es poco probable de que un multímetro te venga con estas puntas. Y también tenemos dos modelos de termocuplas tipo K. Por ejemplo, esta que está aquí es de una pinza perimétrica Fluke, y esta que tenemos aquí es de un multímetro de la marca Unite. Entonces, ¿por qué vas a necesitar dos tipos de puntas? Porque en la actualidad no solamente vas a trabajar electrónica, sino que también vas a trabajar microelectrónica. Y en microelectrónica ya los componentes son mucho más pequeños, y vas a necesitar puntas mucho más finas o más delgadas. En el propio multímetro vas a ver, te va a indicar la categoría a la cual puede trabajar. Por ejemplo, este multímetro tiene categoría 4 de 600 voltios para corriente alterna y tiene categoría 3 de 1000 voltios para corriente continua. Tiene, adicional a ello, puedes medir hasta un máximo de 10 amperios. Si chequeas este multímetro que aparece aquí, este tiene categoría 2 y este también tiene categoría 3 hasta 600 voltios. Entonces, esa categoría la dice el fabricante para que tú tengas una noción de hasta qué punto tú puedes hacer una medición segura. Entonces vamos a comenzar con el multímetro más sencillo, bien, que es el multímetro Unitep modelo UT123. Lo primero que debemos hacer es revisar el manual de usuario, ¿no? O la misma caja. Por ejemplo, esta caja, viene en chino, pero si nos guiamos o si observamos lo que es la nomenclatura de las unidades que se manejan, vamos a ver, por ejemplo, 600 voltios, 20 megaohmios. Entonces aquí estamos hablando de que 600 voltios es para voltaje en corriente alterna y voltaje en corriente continua, y dispones también de un máximo de 20 megaohmios para medir resistencias. Puedes medir también desde menos 40 grados centígrados hasta 300 grados centígrados
o desde menos 40 grados Fahrenheit hasta 572 grados Fahrenheit. Ok, esas son las funciones básicas del multímetro. Lo segundo que debes hacer es evaluar cómo está el multímetro, ¿no? Que esté en buenas condiciones, bien, que la batería esté en buenas condiciones y obviamente los cables, ¿ok? Los cables deben de estar en perfectas condiciones, tanto por la parte donde lo vas a agarrar, donde vas a agarrar la punta, como la parte que se conecta propiamente en el multímetro. Como puedes apreciar, el cable trae una nomenclatura que dice 10 amperios, categoría 3, 600 voltios y categoría 2, 1000 voltios. Generalmente el que te censa mayor voltaje para este tipo de multímetro es voltaje en corriente directa y el de menor voltaje es para corriente alterna y te dice que tienes un máximo de 10 amperios. Lo otro que debes hacer es evaluar qué categoría es el multímetro. En este caso tenemos un multímetro de categoría 3, 600 voltios. Bien amigos, el otro paso que debes hacer es respetar las normas de seguridad, es decir, las manos deben de estar limpias, libres de humedad y libre de cualquier objeto metálico que pueda generar, por supuesto, un choque eléctrico, que no estén mojadas, etc. En el caso de trabajar con voltajes o corrientes muy altos, debes de usar, por supuesto, guantes dieléctricos o los demás equipos de protección de los cuales hablamos en la parte teórica. Entonces este multímetro es bastante sencillo, solamente trae dos ranuras en las cuales vas a conectar obviamente el cable negro en el puerto CON y el rojo en esta ranura que te indica que puedes medir voltajes, ohmios, continuidad y grados centígrados. Bueno, entonces tú tienes que estar familiarizado con los diferentes símbolos. Por ejemplo, aquí tienes el símbolo de voltaje, tanto en alterna, que es como esta S aquí acostada, como en continua, ¿okay? Que es una línea recta y abajo tiene unas líneas, tiene 3 puntos, digámoslo así, o 3 líneas que se interrumpen. Tienes también el símbolo de continuidad, símbolo de resistencia, símbolo de grados Celsius, grados Fahrenheit y NCV, que es medición de voltaje sin contacto. Una vez que tenemos definidas estas características, entonces vamos a observar lo que es la pantalla del display. Por ejemplo, yo estoy en la función de voltaje, pero tengo tanto para voltaje continuo como voltaje alterno. Entonces yo tengo que verificar en el multímetro en dónde estoy ubicado. Por ejemplo, en este caso, tengo aquí el símbolo que me indica que estoy midiendo voltaje y de este lado tengo el símbolo que me indica qué tipo de voltaje estoy midiendo, es decir, voltaje en corriente alterna. Si yo cambio el modo, fíjense que en este caso ya cambió hacia voltaje en corriente directa. Este multímetro no trae función de rangos, o sea, el rango es automático. Pero ya vamos a ver en los otros multímetros que el rango tú lo puedes seleccionar también. Pero aquí la mayoría de las funciones son automáticas, tanto la de voltaje como la de resistencia, como la de grados. Entonces, bueno, vamos a utilizar este multímetro para comenzar a medir lo que es electric field. Se refiere al campo eléctrico. Esto es para detectar voltaje. Bien amigos, aquí tenemos entonces el multímetro y tenemos el tomacorriente. Fíjense que al yo aproximarme a la toma, el multímetro empieza a emitir una señal tanto audible como luminosa. Bien, y se intensifica a medida de que él sensa que hay un mayor campo eléctrico. Bien amigos, otra función sumamente importante es la función de continuidad. Fíjense que yo debo
verificar de que el símbolo de continuidad, que es este que vemos aquí en blanco, esté también reflejado en el display. Posterior a eso, yo verifico de que mis puntas estén en buen estado y uno las dos puntas. Entonces allí me está diciendo que las puntas están en buen estado y me está indicando, por supuesto, la señal audible, una señal luminosa, y en el display me marca 0.0, haciendo alusión a que la resistencia es prácticamente nula. ¿Por qué? Porque el multímetro lo que está haciendo es enviar una corriente eléctrica, una pequeña corriente eléctrica a través de las puntas, y al cerrar el circuito, él emite una señal. Si el circuito permanece abierto, obviamente no emite ninguna señal. Y podemos medir, por ejemplo, fusibles. Aquí tenemos dos fusibles, un fusible abierto, fíjense que cuando mido no me indica nada, y un fusible en buen estado. Bien, estos son fusibles generalmente utilizados en el área automotriz. Tenemos también otro tipo de fusibles que lo podemos conseguir de repente en circuitos electrónicos de televisores, tipos de audio. Bien, ¿qué otra cosa podemos medir en continuidad? Bueno, pistas. Por ejemplo, aquí tengo una pista. Yo quiero verificar que esta pista esté en buen estado. Bien. Y por supuesto puedo verificar si un componente está en cortocircuito o no. Otra función de la cual disponemos en este multímetro es la función de medición de temperatura mediante una sonda tipo K. Entonces desconectamos las puntas y procedemos a medir la temperatura. Fíjense que en este caso me está diciendo que tenemos una temperatura ambiente de 23 grados Celsius, y si yo quiero trabajar con grados Fahrenheit, lo que hago es que selecciono esta función y me cambia a 74 grados Fahrenheit. Bien, entonces vamos a proceder ahora a utilizar una de las funciones de voltaje, y para ello vamos a medir voltaje en corriente alterna. ¿Okay? Verifico que tenga la función voltaje y que aquí me diga AC. ¿Sí? O sea, aquí tenemos un tomacorriente. Conectamos nuevamente nuestras puntas. La medición de voltaje alterno se hace en paralelo. Entonces coloco una punta en un lado y la otra punta en el otro lado. Fíjense que me está indicando una señal de alto voltaje, ¿okay? O una señal peligrosa. Me sale aquí un rayito y me dice que el voltaje es de 124.3 voltios. ¿Okay? Si yo quiero retener ese voltaje, utilizo esta función que tenemos aquí, que está en azul, que se dice Hold. Hold significa retención. Entonces yo retengo la medición. Si yo extraigo mis puntas, fíjense que el voltaje queda allí reflejado. Entonces es básicamente la medición de voltaje en alterna. Bien. Vamos a proceder a hacer otras mediciones, pero vamos a utilizar otro multímetro. Bien amigos, aquí tenemos entonces otro multímetro, ¿ok? En este caso multímetro Trooper MUT830. Tanto este multímetro como el anterior podemos catalogarlo como un multímetro de gama baja. Bien. Y vamos a evaluar aquí otras funciones. Fíjense que en este caso yo tengo un botón on-off para encender el multímetro. Tengo luz de retroalimentación de la pantalla o backlight y tengo 3 ranuras. Bien, ya en este caso hay que evaluar muy bien qué función cumple cada ranura. Entonces, bueno, dispongo de 3 ranuras. Una de ellas es la común, donde va por supuesto el cable negro. Tengo otra que me permite medir voltaje, ohmios y miliamperios. Y tengo otra que me permite medir amperios.
en DC, tanto miliamperios como amperios en corriente continua. Entonces esta que tenemos aquí es la que nos da un rango mucho mayor. Como pueden apreciar, este multímetro sí tiene para variar el rango, no tiene rango automático, el rango lo tiene que seleccionar usted. Entonces aquí tiene, por ejemplo, en DC, voltaje en corriente continua, tienes hasta 1000 voltios, tienes un rango que llega hasta 200 voltios, 20 voltios, 2000 milivoltios y 200 milivoltios. Igual pasa con la resistencia, tienes desde 2000 kiloohmios, 200 kiloohmios, 20 kiloohmios, 2000 kiloohmios y 200 ohmios. Tienes una función para medir continuidad y una función para medir diodos. Tienes otra función que es para medir ganancia de transistores, que se utiliza ya no con estas tres ranuras, sino que esta función HFE se utiliza con estas ranuritas que están aquí, que ya vamos a ver cómo trabaja. Tienes esta función, fíjate que te está señalando, ¿ok? 10 amperios y que solamente lo puedes utilizar en esta ranura. Bien, tienes la función entonces de medir 200 miliamperios, 20 miliamperios, 2000 microamperios y 200 microamperios, ¿ok? Para corriente continua. Este multímetro adicional trae una medición directa para baterías de 1.5 voltios y 9 voltios. Y en AC tienes solamente dos rangos, uno que va hasta 200 voltios y otro que va hasta 750 voltios. Sin embargo, este tipo de multímetros categoría 2, y por ser multímetro de gama baja, yo no recomendaría medir voltajes que excedan los 220 voltios. De hecho, ya hasta 110 yo creo que estaría bien, porque son multímetros que obviamente son más económicos y la marca no va a garantizar, por ejemplo, los niveles de seguridad que pueda tener un multímetro de 100, de 200, 300 dólares. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, por eso se habló en la parte teórica de todas las medidas de seguridad. Entonces, bueno, vamos a comenzar con medir voltaje en corriente continua o voltaje en DC. ¿Qué hago? ¿Qué se hace? Yo utilizo el rango mayor, el más grande, y luego voy bajando. Por ejemplo, si yo voy a medir una batería que se supone tiene 12 voltios, yo me ubico aquí, conecto mis puntas, verifico que la punta roja esté en donde dice voltaje y coloco polo positivo y polo negativo. Recordemos que en la medición anterior, la alterna, no hace falta polaridad porque es precisamente una señal que varía en el tiempo, es decir, va fluctuando entre positivo y negativo. Pero en corriente continua, obviamente sí tenemos una polaridad. Entonces vamos a tratar de colocar el positivo en el rojo y el negativo en el negro. Fíjense que tengo un valor de 12 voltios. Si yo quiero una medición más precisa, yo bajo un poco para tener una mayor resolución. Fíjense que ahora tengo 12.6 y si quiero tener aún más precisión, bajo hasta 20 voltios y tengo 12.67 voltios. ¿Okay? Nunca se agarran las puntas al hacer una medición porque podemos sufrir un choque eléctrico. Siempre hay que tomarlas por encima de esta ranura que tenemos aquí. ¿Bien? Entonces ya estamos midiendo el voltaje. Entonces podemos decir que esa medición que tenemos es tanto precisa como exacta. ¿Okay? Porque esta batería está cargada prácticamente al 100%. Bien, para la medición de diodos, tú tienes que tener en cuenta que tienes que saber pues, la teoría sobre diodos. Hay muchos tipos de diodos. Sin embargo, vamos a utilizar un diodo de silicio que maneja cierta potencia porque es un diodo un poco grande para hacer la medición. Generalmente los diodos de silicio deben de marcarte idealmente 0.700 voltios. Si es un diodo de germanio, debe marcarte aproximadamente 0.3 voltios. Sin embargo, en la vida real pueden marcarte desde 0.4 voltios en adelante. ¿Qué es lo que hace el multímetro? El multímetro envía
cierta corriente que atraviesa el diodo y bueno, por lo explicado anteriormente en la teoría, eso se transforma pues, en la ley de Ohm mediante circuitería electrónica y te dice qué voltaje tiene el diodo internamente. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un diodo de silicio. Este diodo podemos medirlo tomando en cuenta esta pista porque él va conectado allí y esta parte, esta ranura que tenemos afuera. Entonces, el diodo viene marcado con una rayita. Esa rayita es la parte negativa, es decir, donde tenemos el cátodo. Y el otro extremo vendría siendo el ánodo. Entonces el diodo se mide igual en paralelo. Yo coloco aquí mi punta negativa y aquí mi punta positiva. Fíjense que el valor que me da es de 465. Eso sería milivoltios. ¿Ok? O 0.464 voltios. Lo mismo. Entonces podemos decir que este diodo está bueno. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que usted desmonte el diodo, que usted tiene duda, lo desmonte de la tarjeta. Porque en este caso no nos sucede, pero hay ocasiones donde tenemos el componente en paralelo con un capacitor o con una resistencia. Entonces, si usted tiene un componente, por decir un capacitor que esté cargado y va a medir esto, le va a dar error. Si tiene una resistencia en corto en paralelo con el diodo, le va a dar error. Va a asumir de que está midiendo la resistencia. Recuérdense que la corriente busca la forma donde haya menos obstáculos. Entonces, si usted tiene un componente en corto al lado del diodo, usted va a medir es el corto. ¿Qué es lo otro que tiene que tener en cuenta? Que los capacitores generalmente quedan cargados. En este caso, como son capacitores pequeños, se descargan muy rápido. Pero en circuitos donde los capacitores son mucho más grandes, usted tiene que tener en cuenta el descargar cada uno de esos capacitores. ¿Qué otra cosa podemos medir en la función diodo? Bueno, podemos medir también transistores. Recuerden que los transistores BJT son la unión de dos diodos internamente, que pueden ser tanto NPN como PNP. Entonces puede también medir MOSFETs, ¿ok? Pero el MOSFET, por tener una circuitería interna distinta, es probable que solamente pueda medir un diodo. Sin embargo, en los transistores BJT, que sí son dos diodos, este por ejemplo es un transistor C945, el cual es un NPN. Configuración emisor colector base. Entonces yo me ubico en la base, que es uno de los dos extremos, coloco mi punta y fíjense que allí sí me da un valor, ¿ok? Ahí me está indicando, este es un diodo y este es otro diodo. 820 milivoltios. Recuérdense que los valores en la vida real no son exactos. Entonces yo puedo asumir de que este transistor está bueno. Y no tengo ningún tipo de corto, porque si tuviera un corto, el multímetro me lo dice. Fíjense que cuando hay un corto, él empieza a emitir una señal audible y como les dije anteriormente, el display se coloca en 0. Este multímetro trae una función que generalmente yo la he observado en multímetros de fabricación china o en multímetros de bajo costo, y es la función de HFE. Esa función HFE se refiere a la ganancia del transistor. Si usted busca el datasheet de este transistor, hay una parte que dice ganancia, que viene precisamente representado con esta nomenclatura HFE. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? En esta ranura que está aquí me dice NPN y PNP. Como ya yo vi en mi datasheet que esto es un NPN y me dice que la configuración es emisor colector base, yo lo coloco de esta manera en la ranura y fíjense que él allí me está dando un valor de 241 HFE. ¿Ok? Entonces yo puedo asumir de que este transistor está bueno.
¿Qué pasa? Que en el datasheet dice que tiene un máximo, una ganancia mínima de 70 HFE hasta 700 HFE, entonces no es una medición muy precisa. Sin embargo, no me está indicando pues que hay un corto o que esté dañado el componente. Otra medición que podemos hacer es la medición de resistencias. Aquí tenemos una resistencia de carbón, que por lo general son marrones. Hay unas resistencias similares de color azul que son de alta precisión. Y tenemos una serie de resistencias superficiales en esta tarjeta microelectrónica. Entonces, ¿qué sucede? Para yo medir resistencia, de igual manera me ubico en la escala más grande, que en este caso es la de 2000 kiloohmios. Ubico el símbolo de ohmiaje, que viene siendo este. Fíjense que aquí está en ohmios y aquí me dice que mi punta roja puede medir ohmios si lo conecto en esta ranura. ¿Qué es lo ideal? Como en todo lo que les he explicado anteriormente, lo ideal es sacar el componente. Entonces, si yo por lo menos quiero medir esta resistencia, las resistencias tú la puedes calcular por un código de colores que existe, donde te dice, por ejemplo, el rojo vale 2. Entonces yo tengo aquí rojo, sería 22. Y el marrón vale 1. Entonces eso me representa un 0. Quiere decir que esta resistencia tiene un valor de 220 ohmios. Pero actualmente existen programitas en internet donde usted coloca la cantidad de bandas. En este caso, esta es una resistencia que tiene 4 bandas, 3 de colores y una de color dorado, que es la que te indica el porcentaje o la tolerancia que tiene la resistencia. En este caso es dorada, sería de 5%, es decir, el valor te puede variar 5% hacia arriba o 5% hacia abajo del valor real, del valor ideal, perdón. Entonces, la resistencia tú las mides de igual forma en paralelo. Bien, ¿qué sucede en este caso? Como estoy usando una escala muy alta, él no lo está viendo, no está viendo la resistencia. Pero si yo voy bajando, ya fíjense que empieza a aparecer por aquí un 1 y un 2. Si bajo más, fíjense que ya me va apareciendo 0.21. Si bajo más, fíjense que ahora sí me aparece el valor de la resistencia, que es 215 ohmios. Recordemos que el ideal es 220 ohmios. Entonces, la resistencia se puede considerar como buena. Y está dando más baja por lo que le expliqué de la tolerancia. Si yo bajo más de ahí, fíjense que se me va ahora, me marca aquí un 1. ¿Por qué? Quiere decir que la escala que estoy utilizando es muy baja. Entonces, si uso una muy baja o uso una muy alta, no tengo valor de resistencia. Pero se recomienda empezar por la más alta e ir bajando. Entonces aquí 220 ohmios, 215 ohmios. ¿Por qué tienes que sacar el componente en la medida de lo posible? Por lo siguiente, fíjense, yo aquí tengo dos resistencias superficiales de 47 ohmios. Si yo mido una de ellas, no me va a dar los 47 ohmios, sino que me va a dar el paralelo de las dos resistencias. En este caso me está dando 24 ohmios, aproximadamente. Si mido la otra, también me debe dar entonces 24 ohmios. Pero ¿qué sucede si una de las dos está en corto? Yo voy a ver, es el corto, no voy a ver el valor de la resistencia. Bien, entonces aquí tenemos ya un multímetro ya más robusto de gama media. Este multímetro consta inclusive de un socket para conectar un cable que nos permite comunicarnos con una computadora. Bien amigos, vamos a proceder entonces a medir capacitancia. Como pueden observar, ese símbolo de capacitores lo tenemos aquí en esta parte donde nos indica el selector. Entonces yo tengo que colocar mis puntas, nuevamente el negro en común, y tengo que buscar ese símbolo en los diferentes zócates que tenemos aquí disponibles, las diferentes ranuras. Fíjense que lo tenemos aquí
en conjunto con la medición de voltaje, ohmios y frecuencia o hercios. Estando allí, yo tengo que tener en cuenta de que existen capacitores de diferentes tipos, de mica, de papel, cerámicos, electrolíticos. Entonces, una vez posicionado, yo tengo que evaluar, verificar de que obviamente el símbolo corresponda con el símbolo de capacitores, que es este que tenemos aquí. Entonces aquí tengo función diodo, función continuidad y me aparece NF, que corresponde a nanofaradios. Eso quiere decir que estoy midiendo capacitancia. Recordemos que la capacitancia se mide en faradios. Entonces, como tengo la opción de medir nanofaradios, yo conecto, da igual la polaridad porque estos capacitores no vienen polarizados, y hago mi medición. Fíjense que me da 112.5 nanofaradios, lo cual corresponde, se aproxima al valor real de que se supone que debe tener, o el valor ideal que debe tener este capacitor. Este multímetro tiene también la función de colocar luz. Entonces ahí tenemos luz y podemos apreciar el valor. En este caso tenemos una pinza amperimétrica Fluke, ¿ok? Y vamos a medir este capacitor electrolítico. Los capacitores de electrolito tienden a ser de diferentes tamaños y algunos muy grandes, y por ello es recomendable siempre hay que quitarlo del circuito, cualquier tipo de capacitor. Y lo primero que debes hacer por seguridad es medir si hay voltaje. Entonces yo coloco mi instrumento en la función de medir voltaje en corriente directa y verifico de que no haya algún tipo de voltaje almacenado en el capacitor. Como pueden ver, tiene 0.7 voltios, lo cual es bastante bajo. Bien, vamos a, de todas maneras, como esto es un capacitor pequeño, puedo cortocircuitarlo para que se descargue totalmente. Vamos a verificar nuevamente a ver. Fíjense que ahora sí me da 0 voltios. Ok, los capacitores para descargar, probablemente haga un video de cómo descargar capacitores. Estos capacitores pequeños que no almacenan tanto voltaje, sin embargo este es de 250 voltios, pero el voltaje que tenía almacenado era bastante bajo. Cuando son voltajes bajos, tú puedes cortocircuitarlo, ¿ok? Porque es un voltaje de 0.7, 0.8 voltios. Pero cuando son voltajes almacenados que superan ya los 5 voltios, los 6 voltios, 10 voltios, 20 voltios, 100 voltios, no puedes hacerlo así cortocircuitando porque te va a generar una chispa eléctrica bastante peligrosa, y aparte de eso te va a quedar chamuscado el componente. Para ello se utiliza una herramienta que la vamos a explicar en un video futuro de cómo descargar capacitores. Entonces, una vez verificado que no tengo voltaje, ¿ok?, en el capacitor, procedo ahora sí a la medición de capacitores. Aquí tenemos el mismo símbolo que teníamos en el otro multímetro, pero ya aquí el rango, fíjense que está en microfaradios. Entonces yo agarro, coloco el negativo con el cable negro, negativo del capacitor, y el positivo del capacitor en el cable rojo, y fíjense que me da 48 microfaradios, lo cual corresponde al valor en faradios que me indica la etiqueta del capacitor. En este caso es de 47 microfaradios. Pero estos también tienen una tolerancia. Recuérdense que estos son valores ideales, pero debido a los materiales internos, esos valores ideales es poco probable que sean muy exactos. Entonces siempre hay una tolerancia de 5 o 10%. Volviendo nuevamente al multímetro, que es la herramienta más usada por los electrónicos, seguimos entonces indagando en las diferentes funciones. Vamos a proceder entonces a medir lo que es frecuencia. Ok, la frecuencia viene expresada en hercios. Bien amigos, entonces para medir frecuencia tú tienes que colocarte en esta área que tenemos aquí. Fíjense que tenemos voltaje en corriente alterna y continua, tenemos hercios
y tenemos un símbolo de porcentaje que se refiere a los ciclos de trabajo. Ya vamos a hablar de eso. Y tenemos este botón que nos indica también frecuencia y ciclos de trabajo. Entonces tú debes de verificar que tus puntas estén conectadas correctamente, el negro en común y la punta roja donde puedas medir frecuencia, que es en este caso. Bueno, entonces, esta parte o esta selección que yo tengo disponible en este multímetro prácticamente me permite hacer un análisis de la corriente alterna o de señales que van alternando en el tiempo. Porque fíjense que puedo medir voltaje, frecuencia y ciclos de trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Para yo variar o para entrar en ese modo, yo voy variando aquí en este botón. Fíjense que aquí tengo para medir voltaje en alterna, para medir frecuencia o para medir ciclos de trabajo. Los tres parámetros se miden en paralelo. Vamos a conectarlo. Vamos a conectar el multímetro en paralelo con la fuente. Entonces tengo un voltaje de 124.2 voltios. Si yo quiero ver la frecuencia, que es la cantidad de ciclos por segundo, fíjense que me da 60 Hz o 59.95 Hz. Recordemos que esto es una señal alterna que va variando en el tiempo y no es precisa, pues no va a ser preciso de que esté en 60 siempre. ¿De dónde viene este 60 Hz? Bueno, eso viene de los generadores eléctricos. ¿Okay? La cantidad de revoluciones que tienen los generadores es lo que nos da la frecuencia en alterna en nuestros hogares. ¿Cuál es la otra función que tenemos? Los ciclos de trabajo. Fíjense que en este caso me da 50%. ¿A qué se refieren los ciclos de trabajo? Bueno, esto es una función que se utiliza mucho a nivel de control y automatización. Y esta función lo que hace es que te toma en cuenta en porcentaje solamente los ciclos positivos de una determinada señal. Obviamente una señal que va variando en el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Como esto es una señal alterna, tenemos un ciclo positivo y un ciclo negativo. Él te está diciendo que la mitad del ciclo de la señal, que es negativo, representa un 50%. Pero la señal que se supone que es positiva, representa otro 50%. ¿Qué pasa? Que si tuviéramos, por ejemplo, una señal cuadrada, en el caso de que solamente nos interesan los unos y los ceros, simplemente es como que si el instrumento o el sistema me está trabajando con ceros y unos, el 0 simplemente representa que está apagado, mientras que el 1 representa cuando está activo. Entonces, en función a eso, yo puedo determinar cómo está funcionando ese dispositivo. Entonces, tengo otra función que me habla de máximo y mínimo. Fíjense que yo tengo conectado nuevamente el multímetro. Entonces, si yo quiero saber en un determinado tiempo cuánto fue el valor máximo de lo que él va registrando, yo aprieto este botón. Entonces él me dice que el valor máximo que registró fue de 124.4 voltios. Y si quiero saber si hubo en ese transcurso de tiempo hubo un bajón o bajó mucho la señal, aprieto el valor mínimo. Fíjense que en este caso, por ser una señal que bueno, está en buenas condiciones, o sea, está llegando en buenas condiciones, me da 124.2. Si vuelvo a presionar aquí, tengo el valor máximo y el valor mínimo. Okay. Esto es importante, por ejemplo, cuando se necesitan evaluar parámetros como calidad de energía, diferentes cargas, de repente cuando conectas un transformador o un motor a la red eléctrica y te fluctúa pues la señal. Entonces esto es muy utilizado en ese sentido. Bien amigos, otra función que tenemos a disposición es esta función dada por este botón que dice rel o relativo con un símbolo delta al lado.
Esta función es utilizada en voltaje en corriente continua y lo que hace es una comparación. Ya vamos a ver cómo funciona. Es lo que hace es registrar, da un valor de una diferencia entre un primer valor que tú hayas medido y un segundo valor que hayas medido. Por ejemplo, yo tengo estas dos baterías y yo quiero comparar ambas baterías. Entonces yo mido, me da 12.73, aprieto mi botón REL y fíjense que bueno, fue en un 12.74 lo que registró al final, y mido con otra batería. Entonces me da 0.09. ¿Qué me está diciendo el aparato en ese sentido? Que la diferencia de la batería 1 con la batería 2 es de 0.09. Vamos a medir las baterías cada una por sí sola. Fíjense que esta fue la primera de 12.74 y esta la segunda de 12.65. Entonces amigos, si yo resto 12.74 menos 12.65, fíjense que el valor obtenido es de 0.09. Bien amigos, vamos a proceder entonces a medir amperaje. Fíjense que dispones en este multímetro de tres rangos, ¿no? Uno que va en microamperios, otro en miliamperios y otro en amperios. Adicional a ello puedes también censar la frecuencia en hercios y en los ciclos de trabajo. Obviamente eso es para cuando mides corriente en alterna. Sin embargo, vamos a empezar por medir corriente en continua o en corriente directa. Entonces nos posicionamos por seguridad en el rango más alto, ¿ok? Que es el de amperaje. Entonces, bueno, viendo las ranuras, tengo esta que está en miliamperios y microamperios y tengo esta que está en amperios. Me dice que máximo 10 amperios. Entonces, bueno, coloco mi punta en esa ranura. Bien amigos, aquí tengo un circuito, okay, estoy alimentando este circuito electrónico. Esto es una fuente, un conversor de DC a DC. Entonces yo mido, fíjense que estoy midiendo en paralelo el voltaje, ¿cierto? Tengo aquí 12.64 voltios. Esto es una medición del voltaje que está ingresando al circuito. Yo lo mido en paralelo. Ahora bien, para medir amperaje, como les comenté, varío, busco la ranura donde tengo mayor rango y lo que voy a hacer ahora es abrir el circuito. Abro el circuito y coloco el medidor en serie. Por eso es que esta medición es sumamente delicada. Ahorita porque estamos trabajando con un amperaje pequeño, pero ya cuando son amperajes más grandes hay que tener mucho cuidado. Y mido, fíjense que me da 0.040 amperios. Ok, ese es el valor, el consumo que está teniendo el circuito en este momento. Entonces, como tengo 0.040, ahora sí, yo puedo ir bajando la escala. Para ello entonces cambio el borne, coloco en otra ranura y me voy a la parte de miliamperios. Fíjense que en miliamperios me dice que tengo 40 miliamperios. Eso es lo que está consumiendo este circuito. Si quiero bajar aún más, coloco en microamperios y fíjense que ya ahí se me pierde la medición porque estoy bajando mucho la escala. Entonces la escala idónea es la de miliamperios. Bien amigos, entonces aquí tenemos lo que es la medición de amperaje. Fíjense que tengo una línea, ok, conectada directamente de la fuente a la carga y el otro extremo de la carga lo hago pasar por el multímetro. Entonces sale la corriente de la fuente, entra al multímetro y después sale del multímetro y entra la carga. Y eso nos va a permitir censar o medir la carga. Fíjense que aquí este cautín está encendido y tiene un consumo de
0.129 amperios. ¿Okay? Como ven, es un proceso engorroso y delicado medir amperajes. Por ello que los electricistas prefieren utilizar una pinza, porque la pinza simplemente lo que hacen es conectarla, ¿ok? Conectan sin tener que abrir el circuito, y fíjense que me da 0.11. Y en función de eso vamos a hablar ahora entonces precisamente de las funciones especiales o de multímetros especiales. Bien amigos, existen también una serie de multímetros especiales, ¿ok? Estos multímetros pueden ser, por ejemplo, existen multímetros que vienen con medición de decibelios, bueno, aquellas personas que requieren trabajar con sonido. Existen también multímetros que te pueden medir revoluciones por minuto, muy utilizado en la parte de la autotrónica, la mecatrónica, la electricidad automotriz. También existen multímetros que te pueden medir temperatura, no solamente mediante termocuplas, sino que también te pueden medir temperatura mediante luz infrarroja. Tenemos por ejemplo este multímetro que es muy utilizado y es muy útil para la parte de ingeniería electrónica, que es un multímetro que viene con función de osciloscopio. ¿Okay? Viene con 2 canales. También los hay de un solo canal. Si yo quiero, por ejemplo, medir, entrar en la función de multímetro, yo varío y entro en mi función de multímetro. Fíjense que aquí puedo medir voltaje en corriente directa, puedo medir también amperaje. Ahorita, por ejemplo, no me permite medir amperaje porque no tengo las puntas conectadas. Puedo medir resistencias, puedo medir diodos, ¿ok? Y obviamente tiene la función de osciloscopio. Y el que yo llamo la joya de la corona, que es un multímetro que te permite obtener imágenes termográficas, es decir, viene con una cámara infrarroja adaptada al multímetro. Existen diferentes gamas en lo que es la parte de multímetros digitales. Yo les puedo mencionar, por ejemplo, en lo que es la gama alta, te vas a conseguir, por ejemplo, con multímetros marca Fluke, tienes multímetros Tektronix, BK Precision, Hioki, son marcas de muy buena calidad. Tienes también una parte de gama media donde te puedo mencionar a la marca X-Tech, te puedo mencionar a la marca Unit-T como marcas de gama media. Y como parte ya de lo que es gama baja, te puedo mencionar lo que es Yasun, ¿okay? Que es una marca china muy difundida aquí en Latinoamérica, que bueno, son equipos que realmente son bastante también útiles y son bastante accesibles a nivel económico. Bueno amigos, ha sido todo en esta oportunidad, espero les sea de gran utilidad esta información que hemos compartido por este medio. Recuerden que el uso del multímetro no se va a aprender de un día para otro, hay que hacerlo con paciencia y con determinación. Esto es un campo que inclusive tiene un área de estudio que, como mencionamos en el video, es la metrología, y bueno, es un área bastante extensa, entonces bueno, hay que tener un poco de paciencia. Sin embargo, bueno, espero que estos tips que pudimos hacer aquí en este video les sirvan para seguir desarrollándose en lo que es el área de la electrónica, la electricidad, la mecatrónica, etc. Entonces bueno, nos vemos en un próximo video.